Esta es la historia de un otaku que su amor platónico por las chicas 2D se volvió realidad con una 3D, o al menos así lo parecía después de haberla conocido en un épico día de primavera. Sin embargo, este amor no continuó, porque el prota en vez de seguirla se fue corriendo a escribir el guión de lo que sería un videojuego, porque al parecer es tan otaku que al ver a su chica perfecta lo único con lo que sueña es plasmarla en un videojuego. Y a pesar de que este prota sea así, él tiene como amigas a dos lindas chicas, pero una de ellas es una mangaka de doujinshi enclosetada ya que oculta ante los demás su identidad otaku, al mismo tiempo que la otra waifu es la mejor estudiante de su escuela, pero en realidad termina siendo una reconocida escritora de novelas ligeras. Es por eso que las invita a su proyecto y a pesar de que al principio sea basura, las waifus igualmente aceptan, ya que ellas en realidad tienen cierta rivalidad amorosa por el prota, pero ahora había aparecido una heroína para su chico el cual las amenazaba con arrebatárselo, y con mucha razón, porque el prota dejó a las dos por irse con su heroína después de enterarse que era su compañera de clases, pero al ser tan nula y aburrida el prota no pensó que esa misma waifu sería su heroína, y es así como comienza esta lucha romántica en la que el prota ignora a sus waifus para convertir a una casi invisible chica en la heroína de un juego de citas del cual todo el mundo se enamore. Así que una vez dicho todo esto, espero que disfrutes este resumen. Esta historia comienza con nuestro prota Tomoya Aki, un empedernido otaku chambeador que iba tranquilo en su bicicleta cuando de pronto se tropieza con la boina de una chica, y al recogerla se encontró con una linda waifu cuya belleza se realzaba con la dulce brisa de primavera que la envolvía en pétalos de cerezo. Ante esta épica escena, el prota pareció paralizarse el tiempo, así como también su corazón al ver la viva imagen de su heroína del amor, solo una chica que podría encontrar en la segunda dimensión. Pero si crees que esto fue el inicio de una romántica historia de amor, pues déjame decirte que no, porque así como comenzó también terminó, dado que nuestro prota solo dedicaba su kokoro a las waifus 2D, y no quiso complicarse la vida al seguir a una chica 3D, y es que con tan solo mirar su cuarto ya sabe lo otaku que es, aunque al menos es ordenado. Pero no solo eso, todo mundo sabe lo otaku que es porque cuando sale a repartir periódicos uno de sus vecinos le pregunta el por qué está trabajando tanto, y este solo le dice que para conseguir fondos para el videojuego de sus sueños, algo que lo diferencia de otra chica que luego vemos en la escuela, una linda waifu llamada Eriri, quien al ser la popular de la escuela parecía ser el polo opuesto de lo que sería un otaku, siendo un claro contraste con nuestro prota, quien una vez en su salón estaba escribiendo la historia de su videojuego, o al menos era un intento, mientras que un compa suyo lo saluda y cuando comenzaron a hablar, el prota lo satura al tratar el tema de su blog de críticas de anime, hasta que este otro chico le había dejado de prestar atención al ver a Eriri viendo la lista de grados, buscando su nombre y discretamente el del prota también, pero lo cierto era que su atención se desvió cuando vio otra deslumbrante chica que pasaba sin importarle el mundo a su alrededor, mientras leía un libro, y al parecer esta otra waifu parecía ser su rival. Pero bueno, que volviendo con nuestro prota, este ignoró de lo que hablaban de Eriri, ya que para él una chica 3D significaba mucha complicación, así que siguió con sus asuntos, pero justo cuando se iban para la ceremonia de apertura, Tomoya dijo que iría primero a algún otro sitio, y resulta ser que se había ido a buscar a la mismísima Eriri, y así dice que no le importan las chicas 3D, pero lo cierto era que él la buscaba para hablarle sobre su proyecto de videojuego, y te preguntarás ¿por qué? Pues bueno, resulta ser que Eriri en realidad es una otaku enclosetada, llegando al punto de parecer más otaku que el prota, ya que en el casillero de su escuela recibía el volumen de su manga favorito, y eso lo aprovecha Tomoya para retenerle y proponerle que vea la idea que tenía para su videojuego, cuya inspiración se dio después de ver la viva imagen de su heroína. Sin embargo, Eriri le reprochó el hecho de que después de ese encuentro él ni siquiera salió corriendo detrás de esa chica para hacerle su confesión, algo que en cierto modo alegró a Eriri, pero esto desmoralizó un poco al prota por no sentirse comprendido, aunque aún así él no se dio con su idea, y es que él quería que Eriri, quien era su amiga de la infancia, le ayudara a dibujar los personajes de su videojuego, porque ella además de ser la estrella del club de arte, también es en secreto una dibujadora de mangas subidos de tono, mejor conocidos como doujinshi, y su otro nombre era Kashigawa Eri, quien al escucharlo en boca del prota hasta lo mandó a callar para que no descubrieran tal identidad, y aún así el prota insistió en que se uniera a su círculo de creación, pero para esta waifu sus ideas eran muy simples por no decir clichés, haciendo que lo rechazara, sin importarle que de niños ella había prometido hacerle los personajes que quisiera, pero en el último intento Tomoya le dijo que se vieran luego en la sala de audiovisuales, y a pesar de eso el prota quedó en visto sin percatarse que había hecho sonrojar a su amiga al verlo con tanta pasión. Mientras tanto el prota andaba medio agüitado en la ceremonia de apertura donde su amigo le preguntaba que si acaso ya tan temprano lo había rechazado una chica, y este tipo sin saber que casi había acertado, deja el tema de lado para pasar a ver a la mejor estudiante de la academia, y resultó ser la deslumbrante waifu de antes, que era casi todo lo contrario a Eriri, y ella era Utaha, quien a pesar de verse con falta de sueño y de tener la fama de cumplir poco con las tareas, aún así consiguió las mejores notas de su escuela, y la verdad queriendo saber cómo le hace, es así como se nos presenta la segunda celebridad de la escuela aparte de Eriri. No obstante, lo inesperado de esto es que el prota también conoce a esta chica, y la conoce tan bien que al buscarla en el tejado la trata como toda una reina, y a pesar de su aparente indiferencia, Tomoya fue a decirle que fuera parte de su círculo de creación para su videojuego, pero cuando ella lee la idea del prota inmediatamente lo
lo rechaza, pero de manera más hiriente, y te preguntarás por qué el prota la invita. Pues bueno, porque esta waifu también tiene otra identidad, ya que ella en realidad es la autora de una novela ligera que consiguió más de medio millón de ventas, y cuyo alias es conocido como Taku Kazumi, quien a pesar de la persistencia y pasión del prota le dio la espalda, aunque se detuvo cuando el prota le recordó que ella alguna vez le había dicho que al intentar hacer un videojuego, él podría ser un genio o un fanfarrón, y ya sería cuestión de demostrarle cuál era entre esos dos, y Tomoya habiéndose sostenido a esa poca esperanza persistió, y ella estaba aferrado a su inspiración diciéndole a su waifu que la esperaría en la sala de audiovisuales, para darle detalles de su proposición, pero mientras esta waifu se iba, ella se preguntaba por qué justo ahora él se había decidido, y en fin, que al final de la tarde el prota arregló aún más lo que pretendía hacer, para quedarse satisfecho con lo que hizo, por lo que salió rápidamente a la sala de audiovisuales, pero en el camino una tierna chica lo busca llamado de un profesor, pero este se niega al decir que tenía algo más importante que hacer, pero lo que el prota no se esperó fue que esa compañera suya llamada Megumi fuera la misma chica de la boina que él recogió, y eso lo supo cuando esta waifu le agradeció por haberle ayudado con eso, y el prota por andar de distraído no se había percatado que esa casi invisible waifu era la misma chica que él consideró como su heroína ideal, por lo que la persiguió para hablar más con ella. Mientras tanto, Eriri había ido al salón de audiovisuales, pero al intentar hacer una entrada medio tsundere diciendo que solo estaba ahí para detenerlo en su absurda idea, en realidad esas palabras cayeron en oídos vacíos, porque la única que estaba ahí era Utaha, y fue así como la rubia al sentirse avergonzada se acercó a esta waifu sabiendo que ella también la habían invitado, pero como estas waifus no parecían llevarse muy bien que digamos, comenzaron una guerra de palabras que obviamente Utaha ganó, y aún así Eriri terminó quedándose para esperar al prota para saber lo del círculo de creación, aunque al final ellas se quedaron ahí por un buen rato sin esperanzas de que Tomoya llegara, ya que él por andar hablando con Megumi se había olvidado de ellas, arriesgándose a ser tan basado por dejar ahí plantada dos bellezas que apenas se soportaban. Fue así como el prota después de ese encuentro con Megumi recordó su antiguo sueño de crear un videojuego de citas donde hubiera una heroína de la que todo el mundo se enamoraría, y por eso la invitó para conversar más con ella, dejando varada dos lindas waifus que aún la esperaban. Entonces, una vez en el café, Tomoya se dio cuenta de cómo era en realidad esta chica, desmoronándose su imagen idealizada, e inclusive indignándose por la personalidad de Megumi que no se adaptaba a la de su heroína, o mejor dicho, según el prota esta waifu no tenía personalidad, y es que al detallarla Tomoya se dio cuenta que a diferencia de aquel encuentro de primavera, ella en la escuela parecía no tener nada que destacar, ya sea porque en ningún momento fue delegado porque no tuviera buenas notas, o bien porque tenía una manera plana de hablar que inclusive casi daba sueño con tan solo charlar un poco con ella, pero lo que sí era de destacar es que cuando la detallaba resultaba ser bastante linda, pero por lo demás esta waifu parecía demasiado discreta, que según el prota era algo que lo asemejaba a él, pero esto Megumi se lo negó, haciéndole saber al prota que a pesar de ser un otaku obsesivo, él en realidad era bastante popular, ya que incluso llegó a ser reconocido como una de las 3 celebridades aparte de sus dos waifus, y eso era porque al hacer que proyectaran anime en el festival cultural o por colocar novelas ligeras en la biblioteca lo hizo ganar fama y casi adoración por algunos de su escuela, siendo algo que contrastaba con la aburrida imagen de Megumi, quien al decírselo hizo que el prota se exaltara aún más, ya que negaba que su diosa, o mejor dicho su heroína, fuera tan nula en la vida, y eso solo lo hacía que su sueño se empañara, y fue así que a pesar de que sus palabras parecieran un insulto y confesión a la vez, dado que Tomoya no dejaba de insistir que Megumi era aburrida y linda a la vez, entonces el prota al ver su figura idealizada encarnada en Megumi se propuso a que ella destacara y se convirtiera en la diosa de muchos, pero mientras hablaban esta waifu le preguntó si acaso él salía con las otras dos celebridades de la escuela, es decir, Eriri y Utaha, ya que al parecer ambas waifus habían llegado a este café con unas caras de pocos amigos al ver cómo ellas fueron plantadas por culpa de otra chica, y fue así como al prota se le juntó el ganado, y tuvo que presentar a las chicas para calmar la tensión, pero a pesar de que dijo que ese era un círculo de creación de videojuegos, eso no impidió que Utaha le diera una patada discreta al prota por dejarlas esperando, y esto dejó de ser discreto cuando Eriri también se sumó a las patadas, aumentando su ira al ver que su competencia terminó siendo una chica tan corriente y aburrida como lo era Megumi, y ya en este punto me dio cosita con esta chica, pero bueno, que luego esta guerra siguió entre Utaha y Eriri, quienes ya desde antes simplemente no se soportaban, razón por la que el prota tuvo que calmarlas porque alguien de la escuela podría ver sus verdaderas personalidades, aprovechando así para mostrarles de nuevo su idea, pero de vuelta el prota no recibió la aprobación de sus talentosas waifus, quienes no veían en esas ideas clichés algo que las enganchara, e inclusive Eriri le dijo que el prota aún seguía sin transmitir lo que él sentía, y Utaha señaló que el prota prácticamente no tenía nada que contar aún, entonces Tomoya al parecer algo frustrado dijo que se había decidido, y ambas chicas preguntaron con cuál se quedaría, pero se quedaron desilusionadas cuando el prota solo dijo que haría de Megumi la heroína de la cual todos se enamorarían, pero mientras hablaban no se dieron cuenta de cuando los había dejado esta chica, así que bueno, que para que el prota cumpliera sus sueños se decidió invitar a Megumi a su casa, pero una vez se vieron el prota intentó preguntarle si acaso no recordaba ese lugar donde se vieron por primera vez, es decir, donde él recogió su boina, pero la chica respondió con otra cosa agregando que la primera vez que se vieron fue en la escuela, arruinando el cliché del destino de los enamorados. Entonces una vez parten a su cita, o mejor dicho entrenamiento de heroína, el prota la regaña por ser tan despreocupada al ir a la casa de un hombre que apenas conocía, y Megumi diciéndole que es raro que ese sermón venga de él, igualmente lo deja pasar porque el prota vuelve a insistir sobre eso de la sensibilidad de la heroína, y es así como Tomoya se vuelve más intenso con este tema una vez llega a casa, ya que a pesar de decir que estaba desordenada le muestra un cuarto muy otaku pero muy limpio, algo que sorprende a la waifu y la verdad a mí también, pero
de nuevo Tomoya se altera al ver las reacciones simples de Megumi, la cual no se adaptaban a la imagen idealizada de su heroína, o sea que debía abrir la ventana o sonrojarse por sentarse en su cama, pero que bueno. Dejando este asunto de lado, luego Tomoya comienza con el interrogatorio de lo que debería ser una heroína al estilo moe, por lo que para simplificar las cosas el prota intentó transmitirle todos los gestos y emociones de una heroína al ponerla a jugar un juego de citas, que una vez que Megumi juega, frustra al prota por ver cómo la chica toma las peores decisiones del tema, aunque luego la chica se adapta muy bien al estilo de lo que debería ser una heroína, y de esa manera la waifu se sumerge en el suspenso de la historia del videojuego, reflejándose en lágrimas del prota, pero la indiferencia de Megumi no parecía decir lo mismo, y por eso el prota insiste en preguntarle cómo se sintió, y aunque la waifu dijo que la conmovió un poco el hecho de que la heroína se sacrificara por su amor, la preocupó un poco porque pensó que tendría que morir también, pero lo que Megumi no se esperó fue que el prota entrara en modo hiper intenso, y fue así como este le suplicó para que se quedara a jugar la saga completa junto a él para que conociera la historia completa, y esto lo decía sin importarle que para la chica se hacía tarde, sin mencionar tampoco que no estaban los padres del prota, lo que podría dar pie a otra cosa, y con más razón, pues Megumi quería irse a casa para no preocupar a sus papás, pero de nuevo al prota no pareció importarle con tal de educar a su heroína ideal, y todo con tal de hacer realidad su sueño, además de convertirlo en un hombre también, y si bien esto se podría malinterpretar demasiado, lo cierto fue que Megumi era consciente del contexto, y a pesar de antojar un poquito sabía que solo se pasaría toda la noche jugando videojuegos. De esa manera la waifu fue prácticamente exprimida por el prota al obligarla a mantenerse despierta, y al otro día le hizo una pregunta muy pero muy importante, y era que si acaso ella quería ser parte de su círculo de creación para que se convirtiera en su heroína, y Megumi queriendo salir del paso dijo que sí, pero que la dejara dormir. Aún así Tomoya insistió en la seriedad del asunto porque eso era una decisión realmente importante, y de esa manera el prota consiguió a la chica que se convertiría no solo en su heroína, sino en la de muchos. Ya después vemos al prota hablando con Megumi, a quien invitaba para seguir entrenando para que fuera heroína. Sin embargo la waifu se niega porque primero estaba de viaje con su familia, y además cuando el prota le comentó sobre la idea de su videojuego, su presión aumentó porque Eriri y Utaha le dieron un plazo límite de unos días para mostrarle una propuesta que les gustara, y como si no fuera poco también se le venían encima los exámenes trimestrales, y pues por eso al cortar la llamada el prota se propuso comenzar de inmediato, aplicando medidas para no procrastinar, tales como esconder su play, sellar sus mangas y novelas, pero en el momento que se dijo que solo leería unas páginas para inspirarse, sin saber se le fue casi todo el día con eso, pero ella cuando el prota se despertó de su pequeña siesta no se dio cuenta de que había un acompañante en su cuarto, y al andar en modo automático le iba a servir la bebida que le había pedido, y no fue hasta que estuvo en la cocina que Tomoya se dio cuenta de la inesperada visita, encontrándose así con Eriri, quien desde pequeña no la había vuelto a visitar y ahora supuestamente había escapado de casa para poder trabajar mejor en una entrega que tenía pendiente, pero esta waifu al parecer no consideró lo peligroso que sería dibujar animaciones más 18 en el cuarto de un chico que está solo en casa, pero bueno, que esto no importaba, porque en realidad ella estaba allí para apoyar al prota con la creación de su videojuego, aunque ya saben, como ella es una completa tsundere usaba una excusa para demostrarle un poco de cariño al prota. No obstante el momento lindo se les arruinó porque en ese instante escuchan el timbre, y Eriri queriendo ver quién les desmoronó el ambiente, al ver por la ventana quién era se preocupó porque era su archienemiga Utaha, y para no darle el gusto de que ella la molestara prefirió esconderse rápidamente, para que luego entrara la waifu sorprendiéndose de ver lo ordenado que estaba el cuarto de nuestro prota, y ella preguntando cómo iba el avance del videojuego lo consintió dándole unos dulces, y asimismo tampoco se cohibía seduciéndolo, pero como estaba en juego, valga la redundancia, el videojuego ideal del prota, pues esta al ver que Tomoya seguía sin lograr nada no se esperó que el prota con mayor convicción le dijera que lo esperara un poco más y que no se rendiría, ya que él crearía algo que la sorprendería porque sin saberlo a él le dolió un poco lo que ella le dijo en el café, o sea que el prota seguía sin saber lo que quería crear. Entonces Utaha al ver que su chico estaba motivado se preparó para irse advirtiendo que si quería que ese videojuego se hiciera realidad debía conseguir a todos los miembros de su círculo de videojuegos y convencerlos de que se comprometieran, y con esto se refería a Megumi. Y por último la waifu también dijo que si quería esconder bien a Eriri debieron guardar su bicicleta primero, y con eso dicho Eriri salió del closet toda molesta porque la habían descubierto, sin soportar la idea de verse la cara con su entre comillas enemiga, y fue así como esa tierna tsundere se fue frustrada por esta mala jugada, dejando a nuestro prota que siguiera con su trabajo. Fue así como después Tomoya llamó a Megumi para preguntarle cómo estaba, y a pesar de lo que le había dicho Utaha, él le dijo a su heroína que siguiera disfrutando del viaje. Mientras tanto el prota se propuso los días siguientes a escribir algo, pero cada vez que estaba frente a la pantalla se quedaba en blanco, o simplemente se distraía viendo cosas random por internet o leyendo un manga. De esta manera llegó el último día acordado con sus waifus y el prota desesperado quiso salir un rato para buscar inspiración, pero aún así no la consiguió ocasionalmente sentado en una acera, y cuando su frustración casi llegaba al límite, justo en ese momento encontró volando una boina, una como la que había recogido aquella vez con Megumi, y de esa manera Tomoya tuvo la sorpresa de encontrarse con esta waifu quien andaba vestida como la propia heroína 2D de sus sueños, y se comportaba como esas chicas lindas de los videojuegos, y al parecer Megumi había llegado antes de su viaje al acordarse de la fecha límite que tenía el prota para la entrega de su propuesta, así que estaba allí para animarlo y de algún modo inspirarlo, y fue así como Tomoya al ver a esta chica aburrida tan linda frente a sus ojos consiguió la inspiración necesaria para comenzar a escribir, sorprendiéndose aún más cuando Megumi le dijo que Eriri y Utaha la habían ayudado a transformarse de esa manera, adaptándose a los gustos ideales del prota, por lo que así Tomoya no esperó más tiempo para llevarse a esta chica a su casa para que lo inspirara
respirara, y pues sí, esto puede prestarse para pensar cualquier otra cosa, pero bueno, que lo que el prota no se dio cuenta fue que sus otras dos waifus en secreto lo veían ahí contento, satisfechas por haber intervenido un poco, aunque igualmente celosas porque otra chica se robara ese momento lindo con el prota. Y a pesar de que Eriri se mantuviera en esa actitud de negación tsundere que la caracterizaba, Utaha le dice que con esa personalidad puede llegar a arrepentirse al no expresar sus verdaderos sentimientos en el debido momento. Fue así como Utaha, por el contrario, le decía lo feliz que estaba de trabajar con ella, y de esa manera llegó el día en el que el prota le entregó su propuesta, y sus dos waifus, haciéndose las molestas para ocultar sus celos, no lo soportaron cuando el prota, al ver a Megumi dormida, dijo que debía recostarse en su hombro como lo haría la heroína de sus sueños. Después de eso, Utaha estaba hablando con su editora, la cual le preguntaba si tenía el avance de su obra lista, y como era de esperarse, ya estaba un poco atrasada, complicándose aún más porque se le agendaron unas entrevistas que la waifu estuvo a punto de rechazar, pero como su editora le dijo que el entrevistador sería el prota, de la conmoción Utaha se golpeó el dedo pequeño del pie por su reacción, y es así como pasamos a ver al prota hablando con Megumi en el metro, quien estaba contenta porque el prota le había regalado la novela ligeras que había escrito Utaha, la cual se llamaba Metrónomo del Amor, y al parecer la obra trata de cómo una waifu dejaba el amor de su vida por perseguir su sueño. Este giro dramático enganchó a Megumi, quien nunca pensó que una novela así la atraparía, ya que pensaba que era algo que solo leían los chicos, y se sorprendió aún más cuando supo que detrás de la personalidad de Utaha se escondiera una escritora talentosa, y eso a pesar de verla todo el tiempo dormida en clases, y era por esto mismo que el prota quería que su heroína, es decir Megumi, tuviera ese tipo de facetas escondidas para que su encanto fuera cautivador, y esta waifu, al ver la emoción del prota por la propia Utaha, inconscientemente le dijo Rin-Rin-kun, tal como lo hace Utaha, y al parecer esto despertó un viejo recuerdo del prota que no sabemos si le desagradó o le emocionó, pero en fin, que ya luego vemos al prota frente a Utaha en la editorial para hacer su entrevista. Sin embargo, la waifu no parecía para nada emocionada, y respondía a las preguntas con monosílabos. Su editor, al ver esta dinámica, se decepcionó al no conseguir la reacción esperada, y como el prota había comentado que no aceptaría tratar con una escritora malvada y molesta, la waifu estuvo a punto de retirarse sin pensarlo dos veces, pero por súplicas de Tomoya la entrevista siguió, pero por más bebidas energéticas que tuviera, el intento de dar la impresión de una entrevista que satisfaciera a los lectores lo agotó por completo, y es hasta este punto que nos enteramos que la obra de Utaha al principio no se proyectó a tener el éxito que se esperaba, ya que al ser una escritora novel o virgen como la propia waifu lo dijo, esto hizo que la editorial no le prestara atención y estuvo a punto de quedar en descontinuación, pero fue gracias a las críticas que hizo el prota en su página que Metrónomo del Amor se volvió una sensación, y de cierto modo la waifu se lo agradeció. Entonces, aprovechando que la editora estaba dormida, Utaha respondió una de las preguntas de la entrevista de manera tan sincera y poética que conmovió al prota, ya que a pesar de tener a esa chica tan cerca, él de verdad era su fan y esperaba su próxima obra, pero cuando la waifu dijo que haría varias obras, con eso insinuó que ella sería parte de su círculo de creación. Esto hizo emocionar tanto a Tomoya que, tomándola de la mano, se lo agradeció de todo corazón, y la editora al despertar vio tan conmovedora escena que les arruinó el lindo momento al entrometerse en medio de lo que parecía una confesión, y fue así como la entrevista terminó. Después de esto vino el momento de que el círculo se reuniera, y una vez en la escuela, Eriri, como buena tsundere, llegó tarde al salón diciendo que participaría solo por compasión hacia el prota, pero su escena se la arruinó Utaha diciéndole que saliera ese papel y dijera sus verdaderos sentimientos, ya que al final de cuentas ella se unió porque el prota la sedujo el fin de semana. Esto obviamente se malinterpretó y Eriri se puso recelosa, pero una vez más Tomoya aclaró la situación y comenzó con la reunión para decir cómo sería la planificación de la creación de su videojuego, pero el prota propuso unos tiempos tan ajustados que sus waifus, al estar ocupadas con otros pendientes, no podían acoplarse, por lo que ajustaron los plazos a su conveniencia, pero esto derivó en una rivalidad entre las dos waifus al punto que todo se volvió un desmadre, así que por lo pronto el prota decidió que ese trabajo se ajustaría al tiempo de cada quien. De esta manera las chicas comenzaron a trabajar, pero el prota se quedó sin nada más que hacer, por lo que lo pusieron de recadero, a pesar de ser el director de tal empresa, pero al ver que no había otro trabajo que él pudiera hacer, lo aceptó de inmediato. Pero en eso Utaha mencionó algo importante, y era la financiación del proyecto para su publicación. Esto puso en dilema al prota porque, con lo que le dijeron sus chicas, esto necesitaba mucho, pero que mucho dinero, y fue por eso que Utaha, aprovechando su ventaja, prometió darle el dinero al prota siempre y cuando le hiciera un favor, y de manera muy seductora parecía que le propondría que saliera con ella, aunque Eriri, al ver tal escena, lo detuvo de inmediato para evitar que se le adelantaran. Aún así, ante tal propuesta, el prota no se dejó intimidar y decidió conseguir los fondos suficientes para hacer realidad su sueño, sin percatarse de que Megumi no tenía nada que hacer hasta que ella misma se los hizo saber, pero como ella era la heroína, solo le dejaron hacer el papel de mascotita del grupo, o así lo parecía. Entonces fue así como el prota comenzó a chambear de cualquier cosa, con la determinación de conseguir el dinero que necesitaba para su videojuego, aunque en uno de esos trabajos random de mesonero que consiguió, se encontró la ingrata sorpresa de que su heroína salía con un chico que parecía sacado de revista de anime, y Tomoya, viendo esto, se conmocionó porque su heroína debía permanecer inmaculada y pura ante los ojos de otros, por lo que al día siguiente, preguntándole quién era ese chico, se enteró que era el primo de Megumi. Esta noticia no hizo más que exasperar al prota porque daba pie a la típica escena donde la protagonista se enamora de su prima, quien la había salvado una vez cuando eran niños, y esto fue razón más que suficiente para decirle a Megumi que dejara de ver a su primo, al menos hasta que estuviera listo el videojuego, pero al escuchar tan irrazonable motivo, Megumi obviamente se negó. No obstante, el prota insistió aún más cuando supo que ella volvería a salir con ese chico el fin de semana y sabía que tenía que hacer algo para evitarlo. Aunque bueno, de todas maneras
maneras él debía seguir con el trabajo y en otro momento ya estaba el prota llevando comidita a sus waifus mientras que Eriri intentaba sacarle alguna expresión a Megumi para sus bocetos y por otro lado estaba Utaha concentrada escribiendo y lo estaba hasta el punto de que cuando el prota le dio un palillo de dulce, esta se lo comió rápidamente como si fuera una coneja. Sin embargo, este solo gesto le hizo ganarse los celos de Eriri, quien casi hervía de la rabia y por eso mandó al prota a comprar otro lápiz porque el que tenía lo rompió de la rabia. Entonces, ya más calmada la situación, Eriri se había resignado por ese día a no sacarle ninguna expresión de heroína a Megumi y por eso esta chica se fue por su cuenta a practicar sus expresiones. Es por eso que Tomoya conversa con Eriri sobre la personalidad casi insensible pero sin fuerza de Megumi, siendo algo que de cierto modo el prota admira, ya que ella siempre mantiene esa personalidad con todos, dándole un toque auténtico a pesar de su poca presencia, y por eso el prota no oculta al otaku que es a diferencia de sus chicas, pero Eriri le dice que las personas siempre tienen una personalidad oculta, así como ellas. Sin embargo, la conversación toma un giro bastante tenso cuando el prota le pregunta a la waifu si acaso sabe de citas. Esto obviamente sorprende a Eriri, quien muy pocas veces sale de casa, pero por otro lado Utaha se altera al escuchar la posibilidad de que el prota tenga una cita con otra, por lo que su rabia se concentra en la trama de su historia donde relata cómo la heroína Yandere desviva su personaje, llamado casualmente Rin Rin, y como si no fuera más directa esta indirecta, el prota aclara todo diciendo que quería saber más sobre una cita porque quería simular una con Megumi, así que quería saber si Eri podía darle unos tips, pero como la cosa ya se estaba poniendo tensa con Utaha, el prota prefiere dejar el tema hasta ahí, para que luego al día siguiente Utaha llegara con el argumento del videojuego listo, y mientras la waifu trasnochada duerme, el prota comienza a leer la historia a las demás, en donde se revivió ese encuentro entre el prota y Megumi, pero esta vez con los nombres de Seiji y Meguri, y resulta ser que después de ese encuentro en medio de los cerezos con Meguri, Seiji vuelve a ver a su waifu en su intercambio de escuela, y de esa manera empieza una historia de amor que toma un giro inesperado, porque al parecer Meguri comienza a notar ciertos cambios en su relación con el prota, dado que al estar con él despertó ciertos recuerdos que había olvidado, ya que Seiji al parecer era su hermano de otro mundo y gracias a eso la waifu se vio envuelta en los conflictos de un pasado familiar que creía enterrado, y en sus luchas el prota la ayuda para que así estando unidos los dos enfrentaran al final boss, el cual era una especie de demonio mech bastante mamadísimo, para al final derrotarlo y de esa manera dar un cierre épico en donde Meguri besaría al prota, no sin antes derretirlo con un onichan. Al principio la impresión de todos por esta historia pareció gustarles, aunque Megumi solo dijera que estaba bien elaborado, esto se le aceptaba porque ya no es otaku, pero cuando el argumento se discutió más a detalle el prota no pareció convencerlo, porque sintió que eso no salía de él, y a pesar de que Eriri se molestó por sentir que el prota retrasaba sus trabajos como director, Utaha detuvo la discusión de Eriri para dejar que el prota lo pensara. Sin embargo, esta waifu se retiró dejando un ambiente amargo al decirle al prota que como la vez anterior no le había dado una respuesta, algo que revivió un recuerdo en Tomoya del que apenas se percató, y fue así como ese recuerdo con la waifu lo dejó agüitado y una vez a solas Megumi le sugirió tener una cita algún otro día, ya que parecía no ser un buen momento para hacerlo, pero aún así el prota se determinó a salir con su heroína, y fue así como Tomoya terminó junto a Megumi en medio de una larga fila para entrar a un nuevo centro comercial que tenía bastante descuentos. Entonces al haber tanta gente la energía del prota casi fue drenada, pero una vez descansó comparó ese sitio con el Comic Market, un sitio donde no vería ese desastre de personas por lo grande que era el lugar, pero al tener en cuenta eso supo que a pesar de que ese lugar no tuviera la misma organización de su centro comercial otaku, igualmente podía aplicar sus estrategias de compra las cuales le permitirían llegar a todas las tiendas, así que después de mapear todo el lugar y crear su propio cronograma eficaz, la pareja terminó yendo a todas las tiendas que tenían pensado visitar, hasta que al final solo les quedaba un lugar, pero justo en ese momento salió toda la gente de comer y se había inundado de personas otra vez, por lo que el prota viendo cómo su heroína casi tropezaba, la tomó de la mano para que así, con todas sus fuerzas llegaran a su destino, en donde el prota vio el lindo rostro de Megumi quien le agradeció por todo ese esfuerzo, pero lo que Tomoya no se esperó fue que la waifu entrara a una óptica para regalarle unos lentes como agradecimiento, y fue así como este gesto tan tierno lo llenó de inspiración para la trama de su videojuego, lo que lo hizo dejar a Megumi para que fuera sola a casa para él plasmar su inspiración en el guión de Utaha, y es en este punto que conocemos un poco más el pasado del prota y Utaha, y así entendemos lo que le dijo anteriormente, y es que resulta que el prota conoció a su waifu como un fan de Otaku Kazumi, y por eso hablaba sin parar de su primera obra en una firma de autógrafos. Fue así como la waifu lo reconoció como alguien de su escuela y así comenzó su interacción con ella. Es por eso que ahora en el presente él insistía en llamarla a pesar de que la waifu no le contestara y el prota sabía que Utaha seguía molesta con él, y es que en el pasado ambos se acercaron más gracias a Metrónomo del Amor, la novela de la waifu, ya que ellos se reunían en un café donde la waifu le preguntaba lo que pensaba sobre su obra, al punto que casi ajustaba la historia al molde de lo que quería Tomoya, y por eso el prota seguía esperanzado de encontrar a su waifu en ese mismo café de antes, pero lo cierto era que su waifu estaba con su editora para ir a un evento de su nueva obra. Sin embargo, su editora sabía que la waifu estaba preocupada por Tomoya, y a pesar de que la waifu lo negara, a esta señora no se le escapaba nada, y es que mientras el prota andaba medio desconsolado en un parque durante la noche, recordaba aquel momento donde no le había respondido, y eso fue cuando Utaha casi iba a sacar el último volumen de su novela, y quería que el prota lo leyera para saber su opinión, y dependiendo de eso se decidiría el final de la historia. Sin embargo, el prota se negó porque no quería alterar nada que se adaptara a él, ya que quería escuchar la voz de Otaku Kazumi, e insistía con eso porque era su fan, algo que entristeció bastante a la waifu porque era su manera de expresar sus sentimientos hacia Tomoya, pero eso hizo que se sintiera rechazada, y fue así como el prota se acordó de aquel hotel donde esa vez la había despedido, y mientras recordaba los ecos de ese adiós mientras llegaba al metro,
adentro, Tomoya supo dónde buscaría a su chica, quien estaba precisamente con su editor en ese mismo hotel, y la seño, viendo lo desanimada que andaba la waifu, insistió en que llamara al prota para que no lo perdiera, pero ella seguía de terca haciéndose la dura. Pero cuando vio por la ventana cómo caía la lluvia, su mirada cambió cuando notó la figura del prota, quien contra viento y marea la había alcanzado. Fue así como Tomoya logró bañarse y secar su ropa dentro del hotel, donde gracias a la editora pudo compartir habitación con la waifu, dejando así una Utaha en shock y sonrojada por lo que podría pasar esa noche, pero con un suspiro se mentalizó a estar a solas con él, y fue así como estos dos chicos quedaron en una habitación en toalla, y a pesar de que el prota intentó huir, la waifu no lo permitió, y de esta manera Utaha lo invitó a sentarse junto a ella en la cama, y la waifu, viendo que Tomoya había dejado otra chica para perseguirla, eso la contentaba, pero cuando le preguntó por qué estaba ahí, el prota reaccionó de una manera inesperada, y es que levantándose le pidió a su senpai que lo convirtiera en hombre, y en ese contexto parecía que se venía delicioso, pero la verdad fue que no, porque Tomoya aclaró que él solo quería que lo convirtiera en creador, y por eso la waifu se molestó porque antojó para nada, y de esa manera comenzó una sesión de discusión en donde el prota le aclaró que era lo que quería para su guión, ya que si bien podía dejar todo eso de la lucha en el otro mundo y el final donde los hermanos se besaban, lo cierto era que el prota sentía que su heroína parecía mantenerse encarcelada en su pasado. Este desenlace no le gustaba, por lo que cuando salió con Megumi al experimentar una vida normal con ella, además de ver cómo se preocupaba por él, a la vez que se divertían, allí Tomoya supo que lo que quería para su heroína era que volviera a la felicidad cotidiana que tuvo algún día, y de esa manera dejaron un desenlace en donde su heroína se desencadenara del pasado, y Utaha, asumiendo que al prota no le gustaban las chicas aún aferradas a su pasado, tal como ella con el final de su obra, ahí el prota le aclaró que ese no era el problema, que a él también le gustaban esas chicas, pero quería que también tuviera su final para sentir que Meguri era su heroína. De esa manera comenzó la acción en la cama, pero no del modo en el que se pensaba, ya que si bien Utaha parecía hacer movimientos bastante antojosos, lo cierto era que los hacía porque estaba inspirada en su obra, quedando desatada para que su lado yandere se manifestara en la obra, y así darle más emoción. Fue así como ambos terminaron escribiendo hasta tarde, para que luego pudieran descansar un poco hasta que la waifu se despertó temprano satisfecha por el trabajo logrado, ya que tal como se lo dijo al prota, había vuelto a sentir la emoción de lo que era escribir una obra para satisfacer a un molesto fan insatisfecho. Así que, haciéndole saber todo el esfuerzo que había hecho con Metrónomo del Amor cuando siguió sus consejos, a ella le confirmó que el prota se había convertido en un creador que con su pasión e inspiración logró despertar en ella ese sentimiento que tenía escondido desde hace un tiempo. Así que, dándole la despedida, dejó un prota descansando, el cual no se quedó tranquilo cuando vio en su teléfono la foto que le había sacado cuando estaban dormidos, y es que la waifu aprovechó para quedarse con un registro estando con él bien juntitos, para luego saltar con Megumi y Eriri, quienes se encontraron en el centro comercial después de que la primera se despidiera del prota, y allí la rubia estaba intentando sacarle alguna emoción a Megumi, quien al recordarle que había sido abandonada por otra chica, eso hizo que la indiferente chica hiciera un puchero de insatisfacción que Eriri atrapó, demostrándole cómo ella también podía tener celos por el prota, o así lo parecía. Pero bueno, que ahora pasamos de nuevo con el prota, quien curiosamente estaba en la habitación de Eriri, siendo casi tan grande como mi casa. Pero en fin, que el prota estaba ahí porque esta waifu lo había llamado para que la ayudara, y es que como ella estuvo ocupada con la casi imposible tarea de sacarle expresiones a Megumi, se retrasó con su otro trabajo, y por eso le pidió al prota que la ayudara con su publicación, y no era cualquier cosa, ya que quería que la ayudara a armar la historia de un doujin de una serie que el prota recomendó en su blog, y que además se volvió una sensación gracias a él. Esto escandalizó un poco a Tomoya porque eso significaba que tendría que hacer escenas eróticas con esta waifu, por lo que él igualmente le preguntó a la chica para confirmarlo, ya que sería complicado estar con una waifu a solas rodeado de tantas imágenes eróticas, y al final lo único que hicieron fue recrear escenas de coqueteo haciendo que el prota actuara como el prota de esa obra, mientras que Eriri interpretaba el papel de mejor amiga de ese prota que había sido rechazada. Sí, esta vez Eriri quería darle protagonismo a la waifu perdedora. Sin embargo, esta conversación los hizo replicar básicamente el diálogo de una pareja romántica que sí estaba haciendo el delicioso, por lo que Tomoya, sin aguantar tanto, se terminó saliendo de su papel. Así que después de tanto antojo, ahí vemos de nuevo al Tomoya detrás de Megumi, y esta vez le reprochaba el hecho de haber cambiado su imagen de heroína, y eso era porque la waifu se había recogido el cabello, y mientras Utaha y Eriri lo observaban a lo lejos, el prota explicaba que una heroína no debía jugar con su imagen tan a la ligera, y a pesar de que Megumi replicó diciendo que los protas también se vuelven el centro de atención después de un cambio de look, lo cierto era que esta chica lo había hecho en la ceremonia de clausura, en donde a casi nadie le importaba su cambio, y por eso el prota insistió que ella debía saber escoger el momento tal como lo era al comienzo de clases, o quizás también haciendo de estudiante que era menor que él, a quien además casi trataba como hermana, y asimismo lo esperaba en la entrada de la escuela diciéndole que lo esperó por mucho tiempo, y como si estuviera adivinando el futuro, esa misma escena ocurrió después de que el prota terminara de hablar, en donde apareció una tierna chica restregando la trama al prota como si lo hubiera estado esperando, y por desgracia para el prota no solo Megumi presenció esa escena, sino que también sus otras dos tóxicas también lo estaban observando, y de esta manera todos terminaron reunidos para conocer la identidad de esta chica, la cual se llama Izumi, y al parecer en primaria estuvo siempre detrás del prota, al menos tal como Eriri contaba. Sin embargo, la verdad es que esta chica fue una de las que el prota convirtió en otaku, o también se podría considerar su discípula, y aunque en palabras de la propia Izumi el prota la hizo más femenina, a pesar de que esto pudo malinterpretarse, no lo dijo en ese sentido, pero a Eriri le molestaba a esa chica porque al comparar tramas la que parecía de primaria era ella, y no Izumi, pero mientras ella y Utaha hablaban lo que no se esperaron fue que Izumi le diera una carta al prota, y pareciendo que esto era una
la confesión de nuevo fue otro bait, porque lo que en realidad quería la chica era que el prota fuera a su presentación en la Comic Market, ya que ella también se puso a crear doujinshi, algo turbio para una pequeña, lo que no dejaba bien parado al prota porque de nuevo fue gracias a la influencia de él que ella hizo eso, y de esta manera el prota se comprometió a verla para así quedar conversando un poco con Megumi, quien veía en Izumi el prototipo de heroína que hacía de hermanita, y por su parte Tomoya se lo confirmaba, pero lo que le dejó haciendo ruido en las palabras de Izumi era que al parecer el hermano de ella también estaba esperando al prota, y es que después cuando Eriri seguía su camino con Tomoya al mismo tiempo que la waifu le hacía una especie de escena de celos por haberle recomendado un videojuego a Izumi que parecía ser especial para ella, en eso aparece un extravagante chico frente a ellos, pero como a los protas parecía no agradarle lo ignoraron, y la razón fue porque ese era el hermano de Izumi, un tipo llamado Yori, que en su momento había sido el compa del prota, y fue así que cuando Tomoya le devuelve el saludo, es ahí que nos enteramos que él se hizo compa de Yori cuando se enteró que este chico popular de la escuela era tan otaku como él, pero se distanciaron debido a que el prota vio que Yori solo consumía anime para escalar posiciones y no por el mero disfrute de hacerlo, tal como lo hacía Tomoya. No obstante, Yori le restregó en la cara que él se había convertido en el representante de un importante círculo de creación, y eso fue gracias a su modo de hacer las cosas, y al parecer ahora él se había enterado del proyecto de Tomoya, por lo cual conociendo la otra identidad de Eriri como dibujante de doujinshi parecía querer reclutarla a su círculo, porque supuestamente por casualidad ellos también estaban haciendo un videojuego, y con eso Yori pretendía quitarle sus waifus al prota. Ya luego conocemos un poco el por qué Eriri estaba molesta con el prota por ese videojuego que le dio a Izumi, y es que resulta que ese juego de citas llamado Lead Rhapsody fue el primero que le dio esta chica al prota cuando eran niños, y fue así como su relación otaku comenzó hasta el presente, y por lo visto este recuerdo en realidad fue un sueño de la waifu quien andaba nostálgica por esos tiempos, para que después saltemos a verla en la casa del prota, ya que como Tomoya la estaba ayudando a imprimir sus manuscritos, allá estaban ambos chambeando para entregar la obra a tiempo para la Comic Market de verano, y justo en ese instante también aparece Megumi, pero no para ayudarles, sino para jugar, aunque no sin antes mencionar que ella iría a esa Comic Market aprovechando la invitación de Izumi, y de esa manera se prepararía para el evento de invierno al que ella le tocaría ir por lo del videojuego, y es que resulta que con el reto que tenían ellos ahora con ese tal Yori, con más razón debían sacar su juego de citas para esa fecha, porque al tener al círculo más prestigioso de mangas y animes como competencia, ahora tenían algo de presión. Sin embargo, cuando Megumi ve las imágenes que dibuja Eriri, pregunta si acaso ella tendrá que desnudarse, pero Eriri la tranquiliza al decirle que su caso no es necesario ya que tiene sus medidas, aunque la verdad no creo que eso la tranquilice, así que bueno, Megumi se puso a hacer a lo que fue, es decir, jugar, y el prota se conmueve al ver cómo su heroína escogió por primera vez un juego de citas por su cuenta, siendo el primer paso de su conversión a otaku, aunque Eriri se distrajo porque justamente el juego que escogió Megumi fue el Leader Rhapsody, ese mismo juego de la infancia que le regaló al prota, y justamente su concentración se perdió momentos después cuando Megumi en el juego le tocó escoger a su crush, y el que tomó Megumi fue el amigo de la infancia siendo el mismo personaje favorito de Eriri, que parecía reflejar también sus sentimientos por Tomoya. Fue así como el prota mencionando ese hecho luego tocó un tema muy serio, y ese fue la invitación que le había hecho Yori a ella, y la waifu desviándose del asunto celebró porque había terminado su trabajo, y de esa manera se fue de inmediato a jugar ya que después de ver a Megumi se había aguantado las ganas de quitarle el control, pero fue ahí que el prota volvió a tocar el tema y como si Eriri estuviera coordinada con la decisión que tomaba en el videojuego, le hizo saber al prota que no se iría a ningún otro círculo que no fuera el suyo, al menos no después de invierno, y fue así como ella demostró su fidelidad por Tomoya, mientras que Megumi llegaba y los encontraba a los dos en un buen ambiente y para mejorar la situación les llevaba comida. Fue así como al día siguiente Megumi y el prota fueron a la Comic Market, encontrándose con Izumi para ayudarla a montar su stand, en donde la pequeña waifu aprovechó de abrazar al prota sin importarle si Megumi era su novia, y esta en un intento de meterse en el papel le dijo aléjate del gata rompehogares, pero con su nula expresividad, aunque creo que no despertó ningún efecto. Entonces una vez terminaron el prota tuvo tiempo de leer el doujinshi de Mizumi, sin embargo hubo algo que lo conmovió, y a pesar de que esta chica dijera que no le importaba si no vendía todo, el prota sabía que la verdad sí que lo quería, así que yéndose por un momento se puso modo chambeador y de esa manera logró imprimir una de las imágenes que la chica dibujó, y fue así como regresó para crear un gran cartel que fue la imagen que más sensación le dio, y de esa manera el prota captó tanta atención que de un momento a otro el doujin de Izumi se comenzó a vender como pan caliente, y esto sacó lágrimas a la waifu quien tras saber que Megumi no era la novia del prota sino su heroína, tuvo más chance para pegársele, y esto sin que Tomoya se diera cuenta de que Yori lo estaba observando, comentando que le había arruinado sus planes porque él pretendía que su hermanita tuviera muchas ventas el año siguiente y no ahora, así que después de que la Comic Market terminara el prota alcanzó a Eriri, quien había ido encubierta, pero esta waifu parecía por alguna razón molesta, y no fue hasta que el prota la alcanzó que Eriri le preguntó si acaso los dibujos de ella también lo conmueven como el de Izumi, y a pesar de que Eriri reconoció que esa chica era buena, ella estaba molesta porque nunca había visto al prota demostrar tal pasión por sus obras tal como lo hizo con Izumi, y fue así que preguntando quién dibujaba mejor, Eriri se fue corriendo al no conseguir ninguna respuesta de nuestro prota. Entonces mientras dejó su boina atrás, el prota luego apareció soñando su pasado con Eriri, quien al parecer anteriormente se había peleado, y el prota despertando se encuentra con una suculenta escena ya que tenía a su lado Utaha, quien dulcemente le daba los buenos días a pesar de que fuera de noche, y resulta ser que Megumi le había llamado sabiendo que el prota estaba en problemas. Entonces Utaha, aprovechando un poco para seguir antojando, luego se puso a hablar con el prota diciéndole que debía solucionar sus asuntos con Eriri, porque si bien lo que hizo hirió
sus sentimientos como creadora, eso podría hacer que la waifu dejara de dibujar para siempre. Por lo tanto, para bien de Tomoya y del círculo, debían de crear un plan para que se reconciliara con Eri, y lo mejor sería recrear su escena favorita de Little Love Rhapsody. De esa manera el prota le agradeció a sus chicas, especialmente a Megumi, aunque también dejó a Utaha en su cama a modo de agradecimiento, y a pesar de que a esta última no le gustaran las heroínas escondidas como Eriri, igual dejó ir a su hombre para que éste se preparara para su actuación. Mientras tanto, Eriri esperaba en su casa el momento en que su familia saliera para vender sus obras en la Comic Market, y de esa manera luego el prota coincidió también en ese lugar para hablar con los padres de Eriri para su plan. Asimismo, el prota también le pidió a su entre comillas enemigo un favor para conseguir un outfit de príncipe, y con eso listo fue así como en la noche, mientras Eriri se preparaba para la fiesta familiar a la que tenía que ir, mientras se arreglaba ella terminó saliendo al balcón al ver los fuegos artificiales que se veían desde su cuarto, y justo en ese instante cuando esta waifu recordó la escena de su juego favorito como si sus sueños hubieran materializado, el prota apareció en un árbol para robarse a la princesa del juego e invitarla a la ciudad porque quería reconciliarse con ella, y a pesar de que Eri dudó por un momento, al final cedió. Sin embargo, el prota la llevó a la escuela, un sitio que difícilmente fuera romántico, y como si no fuera poco, lo que debió ser una tierna reconciliación al minuto se volvió en otra discusión, porque después de los fuegos artificiales, Eri decía que no aceptaría ninguna disculpa. Cuando estuvo a punto de irse, el prota se disculpó en silencio con Megumi y Utaha, porque lo que hizo después fue decirle a Eri que quien debía disculparse era ella, porque fue la primera quien lo abandonó, ya que recordando esa vez cuando eran niños, Eri lo dejó por otros amigos después de que el prota discutiera con los de su escuela porque lo molestaron por ese juego que le dio Eriri, y después de eso ellos se distanciaron hasta no hace poco, y fue por eso que Tomoya dijo lo mucho que le dolió ver que por esa persona por la que luchó, luego lo dejó atrás como si nada, pero Eri se negó a disculparse entre lágrimas porque no solo fue el hecho de que el prota haya preferido la obra de una novel dibujante, sino que él no tomó en cuenta lo mucho que se esforzó después para llegar al lugar donde estaba, porque si bien a Tomoya le dolió su distancia, a ella le dolió más alejarse, y es que en su esfuerzo por dividirse entre las clases y dibujar, ella metafóricamente casi hizo sangrar sus manos para conseguir que una de sus obras llegara al kokoro de nuestro prota, y fue así como ambos quedaron entre comillas peleados, dado que después Eriri dijo que se esforzaría para convertirse en la número uno del prota, además que se esforzaría para conseguir aquello que según Tomoya le hacía falta, así que quedando de una manera rara reconciliados, ya que el prota le dijo que él sería el responsable, esto hizo sonrojar a la waifu para así dejarla silenciosamente contenta, y fue así como el prota regresó con su chica a cuesta teniendo un lindo momento en donde el príncipe otaku cargaba a la princesa, para que después de que las fracturas del círculo se hubieran curado, al día siguiente Eriri mostraba la imagen de su grupo como creadores, y Megumi al ver su rostro se preocupó de que la mostraran desnuda en los doujin, pero Utaha le hizo saber que esos eran los sacrificios de la heroína de la trama. De esta manera el prota le dio el toque final a esto, colocándole el nombre a su grupo, y de esa manera fue que se conformó Blessing Software, pero esto le causó un gran problema porque según Utaha en japonés el nombre sería Megumi Soft, y obvio que las otras dos se pusieron recelosas, mientras que por otro lado Izumi recibía el juego Little Rhapsody autografiado por Eriri, y esta waifu sorprendida por recibir algo de una artista tan famosa se sorprendió aún más cuando leyó lo que parecía ser una declaración de guerra, ya que después de haber comprado su doujin, Eri dijo que se convertiría en la número uno. Entonces a partir de ahora los avances del juego se hacen notar, ya que ahí estaban reunidos el prota con sus waifus, aunque cuando Tomoya mencionó la necesidad del harem como parte del prólogo de la historia, a Utaha no le gustó la idea, pero Eriri la defendió, porque es algo que le gusta a los otakus, y fue así como usando las cámaras las waifus comenzaron a antojar a modo de competencia, por lo que el prota para no perder la cabeza con tanta suculencia, estableció que se haría eso en el prólogo mientras Megumi cerraba la reunión con una expresión supuestamente entusiasta de la heroína. Entonces Tomoya queriendo tomarse un baño para descansar, cuando se dirigió a la ducha se encontró con una waifu a quien mira casi toda su trama, y apenas asimilando la escena solo veía cómo se iba esta chica tranquilamente sin encontrarse con un grito de vergüenza ni alguna escena cliché de las que ya se esperan, y es de esta manera que el prota durmió muy poco, por lo que estuvo cansado al día siguiente mientras intentaba trabajar en la escena de su videojuego junto a Megumi, pero cuando estuvo a punto de dormirse justo en ese instante Utaha pide el cambio para estar cerquitas de Tomoya y así ofrecerse a ayudarlo, aunque claro, no sin antes coquetearle, pero Tomoya dijo que no le permitiría intervenir ya que había hecho que se retrasara con su novela, así que ahora le tocaría a él, ya que no se perdonaría acabar con la carrera de su autora favorita, y Utaha al escuchar esto quiso grabarlo, pero justo Eriri llegó a arruinarle el momento y apartarla, para así ayudar al prota con las escenas, pero Utaha al verlos tan cercas quiso marcarle sus límites, pero obviamente esta waifu no se dejaría apartar así de fácil, y es así como Megumi pregunta sobre el script del videojuego, y el prota diciendo que está estudiando bastante para él hacerlo, Eriri se ofrece para ayudarle con eso, pero Utaha le recuerda que no podría siquiera estar al día con sus diseños. Fue así como no solo el problema de la programación resultó un problema, sino que también Utaha y Eriri coincidieron que les hacía falta la música para ambientación, y es por eso que le dijeron al prota que buscara a alguien para ello. Sin embargo, cuando el prota volvió al trabajo, un mensaje de su prima le había llegado, y el prota escondiendo el teléfono como si fuera una infidelidad, terminó siendo atrapado por Megumi, quien dijo en voz alta que no le diría a nadie, pero al decirlo hizo que Eriri se diera cuenta y quitándole el teléfono al prota se encontró con el texto, y a pesar de que Michiru solo le preguntaba si quería pizza, esto escandalizó a la waifu y no solo a ella, porque Utaha también se unió al interrogatorio abriendo un juicio para saber quién era esa chica que tenía en casa, y a quien además casi había visto su trama. Entonces Tomoya explicándoles que habían nacido el mismo día y casi que se habían criado juntos, esta historia a las waifus
la adornaron como si fuera el típico romance entre primos, siendo así bastante norteño, por lo que esto hacía de Michiru la amiga de la infancia definitiva, lo que dejó en blanco a la pobre Eriri. Pero el prota aclarando que no había ningún romance como ellas se imaginaban, con esto el prota terminó siendo liberado, para que una vez llegara a casa se terminó encontrando a su prima dormida con su guitarra, pero no solo eso, Michiru había arreglado sus cosas como si fuera su cuarto, botando las monas chinas del prota que casi se fueron al basurero. Entonces Tomoya, rescatándolas, discutió con su prima por haber hecho eso, pero Michiru lo tomó como una acción que hacen las esposas, pero al ver lo valiosas que eran las cosas para el prota comenzaron a hablar sobre sus sueños, y fue ahí donde Tomoya le comentó sobre su deseo de hacer el mejor videojuego de citas, y a pesar de que Michiru no se lo tomó tan en serio, esta waifu llegó tan lejos de inclusive conseguirle una chica a nuestro prota si se animaba a dejar de ser otaku, pero el prota, teniendo más que suficiente, se negó, y yéndose al baño para tomar una ducha dejó a su prima solas ensayando, pero advirtiendo que no utilizara el amplificador porque podría molestar a los vecinos, pero Michiru no le hizo caso y tocó su canción libremente, por lo que cuando Tomoya la escuchó salió de su ducha dispuesto a regañarla, pero en el camino fue cuando le prestó más atención a la música y descubrió que su prima compuso la melodía perfecta que se adaptaba a la trama de su historia, y por eso cuando llegó frente a ella con cara bien seria le invitó a que fuera parte de su círculo, y la waifu, creyendo que le iban a regañar, esta invitación dejó de ser tan seria cuando al prota se le cayó la toalla frente a ella. Así que después de haber visto de más, al final el prota la terminó presentando al grupo. Sin embargo, las waifus del prota se conmocionaron al ver cómo una chica se exhibía tanto a Tomoya, pero lo conflictivo en realidad fue que Michiru desde el principio dijo que no quería participar en algo que fuera muy otaku, y a pesar de que el prota insistía en que ella tenía el talento para hacer su banda sonora, eso no parecía convencer a Utaha y Eriri, aunque a esta última no le interesaba tanto la verdad, ya que estaba más pendiente en saber quién era la verdadera amiga de la infancia de Tomoya, si ella o Michiru, aunque cuando esta última contó cómo jugaba de pequeño con el prota, en donde Tomoya demostraba ser bastante confiable al punto de que cuando una vez ella se perdió, él terminó rescatándola e incluso la llevó de regreso a casa, esto hizo que Eriri se emocionara bastante por la historia, pero cuando Michiru comenzó a antojar de nuevo al estar encima de Tomoya, eso causó que Eriri también se le sumara al querer saber cuándo había sucedido eso, e insistía con saber quién había sido la primera entre ellas, pero fue cuando Utaha dijo que si esa chica no quería, no era necesario obligarla, ya que bien otra persona podría hacer su trabajo, por lo que Michiru, habiendo discutido con esta waifu, aclaró que no es que no quisiera del todo componer canciones otakus, sino que simplemente ella no sabría adaptarse a la cultura otaku, y fue así como entre el desmadre antojoso en el que estaba metido el prota, él terminó quedándose a solas con Michiru, y esta le dijo que a pesar de que ella no quisiera, no podría, ya que su banda está en peligro de disolverse por su culpa, dado que su padre no la deja participar tan activamente allí, porque la única condición que le dio para que ella pudiera seguir en la banda era que se consiguiera un manager. Entonces Tomoya, al ver que resolver ese problema tan sencillo permitiría que su prima fuera parte de su círculo, con eso le insistió que la quería ella, pero Michiru interpretó que el prota quería delicioso, por lo que la waifu, sin preocuparse de que Tomoya fuera su primera vez, ella comenzó a prepararse en la cama, pero el prota le aclaró que solo estaba interesado en su música. Pero cuando el prota se propuso a solucionar lo del manager buscando a alguien, esta waifu prácticamente lo obligó a que fuera él, ya que no aceptaría un desconocido para su banda, aunque además le dijo otra cosa que lo descolocó, ya que Michiru decía que a diferencia de su grupo, tanto ella como los de su banda sí se toman en serio su sueño, y no como el del prota, ya que vio como todas sus chicas estaban ahí prácticamente obligadas por alguna razón u otra, y quizás a esto se refería que las waifus estaban ahí porque sentían algo por el prota. Es por eso que Michiru insistió en sacar al prota del mundo otaku para que fuera parte de su sueño, y fue así como al día siguiente, con esas palabras resonando en su mente, el prota se mostró un poco decaído en la escuela, y justo cuando Tomoya buscaba a Megumi para hablar con ella, él no la encontró en su sitio, y cuando el prota estaba a punto de irse es atrapado por su compa, aquel que no había aparecido en 10 capítulos, según el propio Tomoya, y este le preguntaba si acaso salía con Megumi, y Tomoya, feliz porque por fin su heroína estaba destacando, este tipo creyó que el prota salía con Megumi y el de envidioso le decía que esa chica era mucho para él, y todas esas chingaderas, por lo que Tomoya, sin prestarle tanta importancia a tales palabras, siguió su camino dudando un poco por lo que le dijo su prima, pero rápidamente entró en razón para seguir trabajando en su videojuego. Aún así el prota no pudo seguir trabajando por andar dudando de sí mismo y de sus waifus, mientras que ellas sí que estaban chambeando, inclusive Megumi se estaba trasnochando, porque ella por iniciativa propia comenzó a programar el juego después de haber aprendido por sí misma algo de scripts, y de esa manera las dudas del prota parecían infundadas, pero a pesar de eso al día siguiente el prota llamó a Megumi y le compartió todas sus dudas que le había dejado Michiru. Fue por eso que la waifu lo invitó a comer, y una vez el prota vio cómo su heroína se había esforzado, allí Megumi le dijo que ni ella ni las demás se sentían forzadas a seguirlo, por lo que si bien se le aceptaba dudar, lo que no se le permitiría era haberse enamorado de su prima, ya que si a ella no se le permitirá eso, a él tampoco, y todo esto se lo hizo saber Megumi en el texto que escribió en el videojuego, por lo que el prota avergonzado se disculpó en público con su heroína, así que después de este desliz, el prota le mostró a Megumi la canción que había compuesto su prima, en donde ciertamente a la waifu le gustó ese sentimiento nostálgico que transmitía, aunque le surgió una duda, y por eso le preguntó al prota si acaso su prima no era otra otaku enclosetada, por lo que Tomoya, pareciendo darse cuenta de algo, actuó de inmediato para trabajar en algo, y fue así como él consiguió que la banda de su prima consiguiera su primer concierto, siendo una sorpresa que le dio a Michiru, y sabiendo que podía contar con Tomoya para que fuera su manager, ella lo abrazó disculpándose por casi haber arruinado su sueño, mientras que por su lado Tomoya parecía contento por haber alcanzado parte de su plan, y fue así como luego vemos
vemos a Tomoya rodeado de más waifus de las que ya tenía, y es que estaba enfrente de la banda de su prima, en donde conocemos a sus miembros, empezando por Toki, Echika y Rancor, quienes junto a su prima conformaron I-Style, y cuando el prota les explicaba las condiciones que le dieron para ser parte del concierto, a ella no les gustó el hecho de que su banda no fuera promocionada dentro del evento, lo que significaba que a pesar de ser las primeras, en realidad nadie iba a verlas a ellas. Entonces Tomoya, viendo tal insatisfacción, tuvo que convencerlas de que con su presentación debían hacerse un nombre por sí mismas, o si no les gustaba podrían dejar pasar esta oportunidad. Así que una vez que estas waifus fueron retadas, se dispusieron a darlo todo en el escenario, mientras que por otro lado ella estaba Utaha junto a Megumi y esta última le preguntaba dónde estaba Eriri, a lo que Utaha le dice que la había molestado de nuevo al punto de que huyó a un My Café, y fue así como las dos habiendo quedado a solas, Utaha aprovechó para reclamarle a la waifu el hecho de haber sabido de antemano lo de que el prota se convertiría en manager, y aún así no decirles nada, y lo empeoró más cuando apoyó a Tomoya a hacerlo en vez de detenerlo, pero Megumi le dijo que debía confiar un poco más en el prota, y cuando ella se iba a buscar a la problemática de Eriri, también dijo que Utaha era bastante problemática, palabras que la pusieron en peligro ya que Utaha le dijo que no se pasara de la raya. Además, si se juntaba aún más con Eriri, vería el infierno, y fue por eso que Megumi tuvo que hacérsela loca y pedirle a su amiga que olvidara esas palabras. De esta manera luego pasamos a ver a Eriri ahí frustrada en el My Café, y cuando las otras dos llegaron, Utaha le explica que la tsundere estaba frustrada porque ahora con la presencia de Michiru, su autoridad como amiga de la infancia estaba siendo cuestionada, por lo que Megumi, diciéndole a Eriri que no se preocupara para que así las chicas dejaran de pelear, al final tuvo que decirles que fueran a buscar a Tomoya para ver cómo estaba, y eso de que confiaran en el prota pareció desvanecerse cuando lo vieron encima de Michiru en una posición bastante comprometedora, al punto de que inclusive las chicas de la banda también se ruborizaban, y esto sucedió así porque Michiru le reclamó a Tomoya el hecho de haber convertido su banda en una banda otaku, pero en realidad eso no fue así, ya que la verdad fue que desde que Megumi le hizo saber al prota el toque otaku que tenía la música de Michiru, él sospechó algo, así que enterándose por las amigas de Michiru que la habían engañado diciéndole que su banda era una de pop de tendencia y no una de animes como lo fueron desde el principio, fue así como esta chica entró a la banda sin problemas, pensando que no había nada otaku en ella, y de esa manera le fueron lavando el cerebro poco a poco, al punto que ahora lo que componía Michiru parecía opening de anime. Entonces Michiru, ya estando contra la pared vestida de furra, tuvo miedo de que sus canciones no llegaran al kokoro de sus fans, por no ser otaku, pero cuando sus amigas se disculparon por haberla engañado, también le suplicaron que siguiera con sus sueños de cantar canciones de anime, y de esta manera la waifu aceptó salir al escenario teniendo en cuenta que el trato que hizo con el prota con las demás chicas fue que si él se convertía en su manager, Michiru tendría que ser parte de su círculo, así que habiendo hecho este jaque mata a su prima, a Utaha no le gustaba el hecho de que ese trato lo hubieran hecho en posición de loto, y estos pequeños detalles no impidieron que I-Style diera un espectacular show, e inclusive conmovió a todos cuando les tocó cantar su propia canción para que así después de que Michiru se convirtiera en la sensación de la noche, le dio un casi te quiero al prota desde la tarima, algo que le hizo ganar a Tomoya una paliza por parte de sus otras dos chicas, así que bueno, luego de esto él se vio a solas con su prima para saber cómo se sintió que cumpliera su sueño, además comprobó que Michiru rompió su estigma hacia los otakus, y ahora los consideraba sus preciados fans a los cuales conmovería con sus canciones, y fue así como ella luego le dijo que formaría parte de su círculo, y diciéndole que debían oficializar su unión, el prota se puso nervioso por lo que parecía ser una escena de beso, pero lo que en realidad quería la waifu era darle una lección por haberla engañado, y de esta manera una nueva integrante formó parte de Blessing Software, mientras que por otro lado Eriri y Megumi se hacían más cercanas, y a pesar de que Utaha había amenazado a la waifu para que no se juntara tanto con la tsundere, a esta chica pareció no importarle, y de este modo el grupo se consolidó aún más, para que así pasáramos a verlos tiempo después reunidos, y es que estaban ahí viendo cómo les quedó la primera ruta de su videojuego, aunque aún les faltaría terminar el resto, dado que en 2 meses se les vendría la Comic Market de invierno, pero hasta aquí llegaría esta historia, o al menos la primera temporada, ya que creo que tiene una segunda y una película, si no estoy mal, así que si quieres que traigamos su continuación, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejarnos un comentario de qué te ha parecido este resumen o qué otro anime te gustaría que resumiéramos, por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.